Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo compartiendo a través de los medios digitales la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo afrontar la presión y les quiero pedir que me acompañen en la lectura en el libro de Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16. Dice así: Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Padre, te damos las gracias por esta palabra que hoy recibimos, con hambre y con sed. Te pido en el nombre de Jesús que nos edifique, que nos fortalezca, que nos aclare la visión y nos permita estar más seguros cada día de tu compañía y de tu obrar en medio de nosotros. Extiende tu mano, Señor, y que tu manto se pose hoy sobre nosotros para tener la certeza de tu compañía y de tu favor en medio de nosotros. Amén y amén. Tenemos tres escenarios fundamentales en este episodio. Creo que todos sabemos lo que es enfrentar la presión. A veces son por decisiones que tenemos que tomar, a veces es un momento coyuntural en nuestra vida, no importa. Lo importante es que debemos considerar estos tres escenarios. El primero es un escenario de fe. En el verso 14 nos dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Ya Cristo hizo la tarea, ya hizo la obra. Nosotros simplemente tenemos que apoyarnos en esa obra que Él ha hecho. Por eso nos podemos aferrar a la fe con confianza, a la obra que ya está realizada, ya está hecha. Se trata entonces de no dejar de lado la perspectiva correcta. ¿Por qué? El segundo punto, el segundo escenario nos lo aclara, un escenario de aliento y perseverancia. Todos tenemos ese escenario por delante. En el verso 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces Cristo nos comprende perfectamente, sabe exactamente lo que nosotros sentimos al estar presionados en cualquier momento de nuestra vida. En tercer lugar, tenemos un escenario de esperanza. En el verso 16 lo encontramos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios sobre nuestra vida. Dios nos ama no por lo que hacemos, no por nada distinto o lo que dejamos de hacer, sino que simplemente nos ama. Nos ama porque somos sus hijos, somos su creación. Y entonces, ¿qué hace? Extiende su gracia sobre nosotros. Esa gracia nos cubre, esa gracia nos permite levantarnos cada día, levantarnos después de haber tropezado y caído. Esa gracia es la que nos sostiene. Y está la esperanza de saber que tenemos entonces a dónde acudir ante su presencia. Y quiero que mires el orden que nos está describiendo este pasaje. Lo primero es que necesitamos recibir misericordia. Muchas veces necesitamos misericordia. Es común o es usual ver que cuando alguien ajeno a nosotros ha cometido un acto, cualquiera que sea, y nos parece grosero el acto que ha cometido, queremos que se aplique la justicia. Pero cuando se trata de nosotros, imploramos misericordia. Damos toda clase de excusas para decir por qué deberíamos ser misericordiosos en ese momento hacia el acto que nosotros cometimos. Es muy usual, es muy natural. Sin embargo, debemos pensar en todas las personas en estos términos, en el término de la misericordia, porque así nos mira Dios. Necesitamos entonces recibir esa misericordia. Lo segundo, ¿para qué? Para hallar la gracia que nos ayude, el favor inmerecido. Cuando apelamos a Dios después de recibir esa misericordia, ese amor, y decirle: Señor, sencillamente yo te necesito, sé que en este momento no puedo alegar nada, no puedo decir nada, solamente te pido que tu favor me cubra. Lo tercero es que eso abre delante de mí una puerta de la esperanza. Fíjate la belleza que contiene este pasaje para que nos animemos y podamos seguir adelante en cualquier situación, sobre todo cuando nos sentimos presionados. Ahora, miremos esto en la práctica. El apóstol Pablo nos va a ayudar en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 23. Nos dice
una porción de este pasaje. Me siento presionado por dos posibilidades. El hombre, tal vez uno de los de la fe más robusta que existen o que han existido, el apóstol Pablo, el que sistematizó el cristianismo, la sociedad cristiana occidental, nos está diciendo en este momento justamente que se había sentido presionado. ¿Qué era lo que estaba pasando en la vida del apóstol? ¿Cuál es su contexto? No solamente saber lo que dice, sino por qué lo dice, qué estaba experimentando en ese momento, qué lo hacía sentir presionado. Pablo estaba encarcelado y en peligro de muerte. Sin embargo, esta es una de las cartas, de las epístolas más amorosas y de mayor agradecimiento. Él deseaba partir con Cristo, había pasado por una gran cantidad de pruebas y la presión que sentía es, tengo la posibilidad de partir con Cristo, estaba enfrentando la cárcel, estaba enfrentando situaciones muy difíciles, pero a la vez se sentía presionado que habían muchas tareas por hacer y él quería permanecer por causa de nosotros, por causa de las personas que lo acompañaban, seguir dejando legados de lo que Dios le estaba dando. Y allí se encuentra una coyuntura de su vida, como nosotros muchas veces nos encontramos también. ¿Y en qué se apoya para superar esa presión momentánea en la que está viviendo? Primero, se apoya en la fe. Esto es maravilloso. Tenemos que sacar lecciones y tomar ejemplo de lo que nos dice la Escritura. Fíjate lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12. El apóstol Pablo también le escribe a su discípulo Timoteo: por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído, subraya ese, sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Y qué es lo que el apóstol le había confiado? Su propia vida. Él sabía en quién había creído, lo había visto obrar infinidad de veces en su propia vida. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Está confiando por lo que Dios había dicho, está confiando por lo que él mismo había vivido y sabía, tenía la certeza en su corazón de quién es Dios. No se trataba de él, no se trataba ni siquiera de que él creía, se trataba en quién había creído. De eso se trata. Entonces, no se trata de tu fe, se trata del Dios en quien tú crees. De eso se trata todo. Hay que mirarlo a Él, porque nuestras fuerzas a veces son muchas y estamos fortalecidos y nos sentimos que podemos conquistar el mundo. En otras oportunidades sentimos que el mundo se nos vino encima. Eso no importa. Lo que importa es en quién hemos creído, porque nuestras fuerzas, sean muchas o sean pocas, no serán suficientes igual. En cambio, a Dios le sobra todo lo que a nosotros nos falta. ¿Y qué ocurre entonces? Todo lo del apóstol Pablo empieza a girar en torno a Cristo. En el capítulo 45 del libro de Isaías, en el verso 22, nos dice algo maravilloso que también nos inspira. Nos dice: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Las posibilidades, cuando hablamos de Dios, se limitan a una sola. Solamente el Dios de la Biblia es el Dios en quien podemos confiar. No hay ningún otro en quien tú puedas confiar, no hay nadie como nuestro Dios. Ahora, veamos las claves que debemos considerar a la hora de la fe. Lo primero es volver la mirada a Dios. ¿Esto qué implica? Admitir que Dios existe, que Dios es y que Dios puede. Considerar a Dios en nuestra vida va a ser fundamental y darle el lugar en nuestra vida como una persona real va a ser fundamental también. Entonces tenemos que abrir ese espacio, entregarle nuestra vida, decirle: Señor, aquí estoy, creo en ti, no conozco muchas cosas, pero estoy dispuesto a probar, estoy dispuesto a intentarlo, estoy dispuesto a volver la mirada a ti, a considerarte en mi vida. Lo segundo es dirigirse a Él en oración. Cuando nosotros estamos considerando a Dios y ya estamos pensando en Él, ya estamos convirtiendo nuestra acción en una oración. La oración se basa ¿en qué? Se basa en la confianza. Ese es el punto de partida. Cuando se comparte un secreto, cuando compartimos con alguien alguna preocupación, es porque confiamos en esa persona, es porque sentimos esa confianza de poder compartir lo que está en nuestro corazón o en nuestros pensamientos. De esa manera, cuando nosotros oramos a Dios, la oración se convierte en un acto de confianza en Él. Le podemos decir: Señor, confío en que te puedo decir esto y que tú me puedes ayudar a resolverlo, o que tú eres el único que lo puede resolver.
Lo tercero es reconocer su salvación. Fíjate, volver la mirada a Dios, dirigirse a Él en oración. Tercero, reconocer su salvación. No hay nadie más que pueda salvarnos. Hay muchas cosas que nosotros definitivamente podemos resolver por nuestra propia cuenta y creo que tenemos que hacer ese tipo de cosas. Dios no va a hacer lo que podemos hacer nosotros, pero nosotros no podemos hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y ahí ese es el renglón, ese es el terreno en el cual me quiero referir en este momento. No hay nadie más que pueda hacer lo que solamente Dios puede hacer. Tú me puedes salvar de todo, Señor, también de esta. Yo te necesito. En ese reconocimiento en el que tú puedes encontrarte, porque a veces aunque puedes hacer algo, no te sientes en condiciones de poder resolverlo, Dios está allí. Y Dios o te dará la fuerza o hará algo maravilloso. Pero si tú no puedes, Dios lo hará. Pero si puedes, levántate y en el nombre del Señor, resuélvelo. El punto número 4 es permanecer en Él. Quiero recapitular. Volverle la mirada a Dios, dirigirse a Él en oración, reconocer su salvación y permanecer en Él. Permanecer en Él es considerarlo también, es que Él sea el norte de nuestra vida, tenerlo siempre al alcance de nuestros ojos, siempre estar pensando en Dios, levantarnos. Esta mañana yo me levantaba y recordaba un pasaje de la Escritura y lo que comencé fue a pensarlo y a repetir ese pasaje, considerando a Dios, dándole gracias por tener la posibilidad de recordar ese pasaje. No hay otro Dios como el Dios de la Biblia. Y si lo tienes en tu mente, al alcance de tu corazón, y tienes la palabra de Dios allí cerca de ti, te aseguro que tus días van a ser completamente diferentes. Ahora, esto es en lo que se apoyó el apóstol Pablo, en la fe, en su propia fe. Volvió la mirada a Dios, oró, reconoció la salvación de Dios, se mantuvo firme en Dios. Lo segundo es que se apoya para superar la presión que estaba viviendo en ese momento. Entonces, se apoyó en la fe. Segundo, se apoyó en que Dios infunde nuevas fuerzas. Yo he hablado mucho de esto, suelo hablar mucho de esto y seguiré haciéndolo, porque creo que tenemos que reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, ya lo mencioné. Y el hecho de que nuestras fuerzas sean limitadas es que necesitamos en algunas oportunidades simplemente hacer un alto, recobrar fuerzas para poder seguir adelante, pero hay otras en donde necesitamos una mano, necesitamos una instrucción para poder renovar esas fuerzas y para que seamos infundidos de un nuevo aliento. En el libro de Romanos capítulo 15, verso 5, Romanos es un libro maravilloso que habla sobre la fe, nos dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia, esto es maravilloso, les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Yo tengo subrayado el Dios que infunde aliento y perseverancia, porque esto es un principio eterno y es algo que se va a cumplir porque Dios lo dice. Se va a cumplir en tu vida. Muchas veces necesitamos que Dios nos infunda el aliento, sople aliento que nos permita levantarnos de nuevo y perseverar. Esas nuevas fuerzas serán fundamentales para poder continuar adelante con todo lo que tenemos que cumplir en nuestra vida. Entonces no nos tenemos que vivir pensando en lo que no tenemos, sino en lo que podemos obtener cuando nos acercamos a Dios. En Isaías 40 tenemos un pasaje levantamuertos. En la región donde vivimos, en la costa, se suele hablar del sancocho levantamuertos. Esto hablamos nosotros en Isaías, podemos pensar que este es un pasaje como ese sancocho levantamuertos, que nos fortalece, que después de comerlo queda uno renovado completamente. En el libro de Isaías capítulo 40, versos 29 al 31, nos dice este pasaje: Él, hablando de Dios, fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor, esto es tan importante, los que confiamos en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Ahora piensa en esto, no se trata de no cansarse nunca, no se trata de eso. Se trata de ser renovados cuando nosotros estamos cansados. ¿Y quién nos renueva? El Dios que infunde aliento y perseverancia. El Dios que levanta de las puertas de la muerte. En tercer lugar, el apóstol Pablo se apoyó también en que Dios infunde esperanza. Fíjate que no solamente nos infunde aliento,
no solamente nos infunde perseveranza, no solamente nos apoyamos en la fe, es decir, en la confianza de lo que Dios hace, sino que Dios nos infunde esperanza. En Romanos capítulo 15, verso 13 está esto: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Para qué? Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Podemos vivir esperanzados simplemente porque el Señor siempre llega en el momento justo. Dios no llega tarde nunca. Dios llega siempre a tiempo. En Isaías 60, 22 nos dice algo que fue un pasaje muy inspirador para nosotros. El más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Cuando nosotros nos íbamos a venir a Barranquilla a vivir, en el año 2000, fue la primera vez que estuvimos hablando junto con el pastor Darío acerca de la posibilidad de venirnos. Mari y yo, mi esposa, estábamos recién casados. Y habían recibido muchas llamadas. Recuerdo que en esa oportunidad tal vez era algo así como más de 300 personas estaban llamando a la iglesia en la ciudad de Bogotá para que abrieran en iglesia en Barranquilla. En ese momento pues se dio esa posibilidad, se habló, pero no se pudo hacer por diferentes circunstancias. Pasaron 4 años, pero cuando yo fui a la palabra de Dios y le dije: Señor, muéstrame, estamos viendo que no se están dando las cosas en este momento, a pesar de que hay solicitudes, ¿qué hacemos? Dios me dio esta palabra. Me dijo: yo soy el Señor, cuando llegue el momento actuaré sin demora. Y yo descansé en esta palabra. Eso para mí fue el cierre: Señor, está en tus manos, tú estás a cargo. Pasaron 4 años. A los 4 años volví a recordar esta palabra y se dieron todas las cosas. Tan pronto como se reactivó la posibilidad de abrir la iglesia, de ahí a los 2 meses estábamos en la ciudad de Barranquilla. Eso fue un 28 de junio del año 2004. Y aquí llevamos ya 16 años de esta iglesia. Y cuando fue el momento, Dios actuó sin demora. Confía en eso. Cuando la vida o las circunstancias te presionan o en un momento, estás atravesando un momento difícil en tu vida, es un tiempo extraordinario para tener fe. Es un momento especial para mirar a Dios. Es un momento también muy útil para perseverar y para tener esperanza, porque Dios no abandona la obra de sus manos y tú eres la obra de las manos de Dios. Sin duda, Dios llegará a manifestarse en la vida de todos los que le buscamos. No tengas la menor duda de eso. Y por eso quiero cerrar con una promesa que voy a pedirte que atesores en tu corazón. En el libro de Isaías, capítulo 35, verso 3 al 4, nos dice: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Y si Dios lo dice, Dios lo cumpla. Lo va a cumplir. No te rindas, porque queda mucho camino por recorrer todavía. Que el Dios que infunde esperanza, que el Dios que infunde aliento, perseverancia, que el Dios en quien confiamos, sea el Dios que sea tu norte en este día y en quien puedas depositar tu confianza para empezar de nuevo. Te pido que allí donde estás cierres tus ojos y confíes. Amado Padre, gracias porque podemos tener la certeza en nuestro corazón que estamos en tu mano. Mi Señor, todo depende de ti finalmente. Por eso nosotros te miramos y esperamos. Permítenos tener la renovación de nuestra fuerza, Señor, la claridad de nuestra mente, intacta nuestras promesas que tenemos en ti, Señor. El saber que lo que tú dices se cumple y que podamos ver esos resultados en nuestras vidas. Hoy te necesitamos más que nunca, por eso venimos ante ti para seguir adelante, Señor, fortalecidos por tu amor, por tu poder y por tu nombre, sabiendo que lo que tú has dicho se cumplirá y que nosotros veremos ese cumplimiento en nuestras propias vidas. Amén y amén. Muy bien. Ahora, si esta palabra ha tocado de alguna manera tu vida
y nunca has hecho una oración para entregarle tu corazón a Cristo, o la hiciste en algún momento, y quizá hoy sientes que debes dar un paso adicional para comprometerte con Él, te quiero pedir que se lo digas a Dios. Díselo. Yo quiero guiarte en esa oración. Yo quiero guiarte en qué le puedes decir. Simplemente te pido que te cierres tus ojos y que le entregues tu corazón diciéndole: amado Padre, yo te necesito. Yo creo en ti. Hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te necesito. Aunque he pecado, creo y confieso que la obra de Cristo en la cruz hace 2000 años pagó por todos mis pecados para que yo fuera una nueva creación en ti. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, te voy a decir qué pasó. La Escritura nos dice, la Biblia nos dice, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y ese libro se va a abrir un día y tu nombre va a estar allí. Y por haber confesado a Cristo como Señor y Salvador, te da el derecho de una eternidad con Dios. Esa eternidad empieza en el mismo momento en que le reconoces como Señor y Salvador. Y por eso quisiéramos saber de ti. Yo quiero pedirte que después de darte esa bienvenida, nos dejes saber de ti, en dónde te encuentras. ¿Para qué? Para acompañarte en tu caminar con Dios y en el proceso de crecer en la fe. Puedes llenar el formulario con la información que está allí en el código en pantalla. Tómale una foto con tu cámara de tu celular y allí inmediatamente, automáticamente, este código te va a enviar y te va a dar toda la información. Allí encuentras también todas las demás informaciones que como iglesia tenemos en este momento para ti. O también puedes dar clic en la descripción del video más abajo. Allí encuentras toda nuestra información, correos electrónicos, página donde puedes inscribirte, etcétera. Y toda esta información nos va a ser muy útil para poder contactarte y poder acercarnos. Hay mucha información que podemos darte de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que fortalezcas tu fe, para que sepas que hay otras personas que como tú estamos buscando a Dios simplemente. La iglesia cuenta con una gran cantidad de recursos dados todos y fundamentados en la palabra de Dios para que crezcamos juntos, porque la iglesia somos todos. Hemos terminado con esto, pero antes de despedirnos quisiera recordarte que te puedes suscribir a nuestros canales. Darle like también es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener un mayor alcance, es lo que dicen los expertos en todos estos temas de comunicaciones en línea. Por tanto, te lo recuerdo para que lo puedas hacer. También nos encuentras en Spotify y Google Podcast, allí como Casarroca Barranquilla. Esto es muy lindo por una sencilla razón. Nos da la oportunidad de compartir la palabra con otras personas. No temas hacerlo, compártelo. Lo peor que puede pasar es que no lo escuchen o que se burlen de ti, no importa, lo que sea. Pero que el mensaje corra, porque muchas personas lo están necesitando. Y hoy tú eres el instrumento de Dios para que la palabra también llegue hasta los corazones y podamos experimentar todos lo que es el significado de una vida nueva en Cristo. Entonces te animo a que lo hagas, compártelo con familiares y amigos. Ahora recuerda que la iglesia tiene muchos espacios, grupos pequeños para hombres, para mujeres, para jóvenes, para parejas, para adultos mayores, para los niños también, los cursos de crecimiento y muchas cosas más, porque la iglesia somos todos. Que Dios los bendiga en esta semana, que los fortalezca y los acompañe en todo lo que emprendan.